les doy la bienvenida a Inventario 20.1 desde el Museo Universitario Arte Contemporáneo, un espacio donde se resguarda y se exhibe la primera colección de arte de la UNAM, creada a partir de 1950 y hasta la fecha. Diseñado por el reconocido arquitecto Teodoro González de León e inaugurado en el 2008, el MUAC vino a darle un nuevo rostro al ya de por sí emblemático Centro Cultural Universitario. Comenzamos. Desde hace 10 años, este espacio ha sido visitado por artistas reconocidos y también por jóvenes propuestas. Actualmente, la Sala 9 nos da la bienvenida con una plaga de mariposas que, lejos de causar miedo o aberración, provocan asombro y admiración por quien las ha creado. Él es Carlos A. Morales. Una gran plaga de mariposas negras nos recibe al entrar en la Sala 9 del MUAC. Pero la sensación no es de miedo o aberración, más bien es una especie de asombro y admiración hacia quien realizó tal obra. Esa sí fue una imagen que se me apareció en la mente, así totalmente, cuando fui a despedirme de mi abuela, que ya estaba muy mayor, entonces fui a verla por última vez. Entonces siento que, por ejemplo, sí es una imagen como muy relacionada pues, con ese momento de la muerte, de despedirse de alguien, ¿no? Entonces se vuelve una pieza que por un lado es muy bella, pero también puede ser muy emocional y muy fuerte, porque digamos las mariposas son muy lindas, pero cuando tienes 45,000 mariposas se puede volver ya otro tipo de experiencia. Tal vez opresiva, tal vez sublime, o sea, si cada persona lo va a sentir a su propia manera. Pero por ejemplo, esta es una pieza que me parece muy directa, ¿no? De México para el mundo, Carlos A. Morales ha inventado por más de 20 años una diversidad de apariencias, emociones, signos y temporalidades. Muestra de ello es la exposición Axiomas para la Acción. Pero no se trata de una retrospectiva, es más bien un balance en la carrera del artista en su país de origen, que muestra la posibilidad de tomar todas estas piezas dentro de un proyecto imaginativo. Esto se refleja dentro de las piezas que encontraremos alrededor de las diferentes capas en las que está distribuida la exposición, permitiéndote interactuar en toda la sala, pasando de una obra a la otra, o quizás de un momento a otro en la carrera de A. Morales. Siento que este tipo de exposición, sobre todo lo que te permite es reflexionar qué has hecho, pero no tanto para mirar al pasado, sino también mucho para pensar qué quieres hacer después, qué sigue, qué realmente tienes ganas. También son exposiciones que te liberan de ti mismo, ¿no? Y te permiten pensar hacia el futuro. Mientras que una enorme telaraña desciende de uno de los muros, un gran pájaro negro está cuidadosamente posado en el suelo. Hacia el final, una de las paredes más grandes de la sala aparece repleta de dibujos con ilustraciones sacadas de la Edad Media, acompañadas de palabras que algunos llamarían altisonantes, mientras que otros las clasificarían como sanadoras. Aprende a joderte es el título de esta obra. Son 14 obras que exponen al Carlos humano, al que ha dejado en sus distintas piezas no solo su estilo y trayectoria, sino su vida misma. Hace 50 años, cuando los jóvenes decidieron tomar las calles y la palabra para movilizar al mundo, hubo un fotógrafo que miraba lo sucedido. De entre tantas historias, decidió contarla de un hombre revolucionario que soñó con cambiar el rumbo de América Latina. Parte de esta historia la puedes conocer aquí en el MUAC. El arte, la información es una especie de botella al mar, ¿no? Como si uno lanzara una señal, como si uno hiciera señales de humo o lanzara botellas al mar, esperando que alguien la escuche, ¿verdad? De que estamos despertando a los fantasmas, para que los fantasmas nos puedan indicar el camino correcto. Como parte de las actividades conmemorativas del M68, el artista argentino Leandro Katz exhibe por primera vez en el MUAC una serie de 9 instalaciones fotográficas en las que resume su trabajo sobre Ernesto El Che Guevara. En la muestra El día que me quieras, Leandro Katz cristaliza en imágenes una investigación exhaustiva sobre tortura y desaparición. Y en realidad la intención inicial del ensayo El día que me quieras era reunir 3 personajes de la cultura argentina
y ver si los podía hacer de alguna manera conectar y hacerlos dialogar en un ensayo documental. Es así como nace la idea de unir un texto de Jorge Luis Borges, la música de Carlos Gardel, para entrevistar al periodista y fotógrafo Freddy Alborta y preguntarle la historia de la fotografía que documentó el cuerpo de Ernesto Che Guevara luego de su captura y ejecución. En ese sentido es un momento muy especial y muy fuerte para mí, para ver, digamos, el resultado del conjunto de un trabajo que duró casi una década. El día que me quiere. Ernesto el Che Guevara, su vida y las acciones que lo llevaron a ser un ícono de distintos movimientos sociales, junto a otros personajes considerados como héroes y heroínas, dejan escuchar sus voces a través de videos, imágenes y música en esta exposición que se presenta hasta el 29 de julio. Bueno, es un gran honor estar en un templo de la cultura como es la Ciudad Universitaria y como es el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Es una ocasión maravillosa y emocionante para mí. Para TV UNAM, Nadia Rodríguez. Como parte de su servicio social, un grupo de jóvenes emprendedores desarrolló un prototipo de tableta que podría ayudar a niños con capacidades diferentes. Eric platicó con estos universitarios que ya tienen su propia empresa. Este tablero está diseñado para niños con discapacidad intelectual. La idea de estos botones, estos 10 botones, es trabajar su motricidad fina y gruesa. Es decir, estos botones son intercambiables, son de diferentes tamaños. En este momento estamos trabajando con el más grande, pero tenemos más pequeños que aproximadamente miden 2 centímetros. Y la idea de ese tamaño es que después de que utilizan este dispositivo, se les haga mucho más fácil dar el brinco para utilizar un ordenador tal cual. De ahí que vaya disminuyendo de tamaño. Y bueno, los colores que tienen están basados en los colores primarios y secundarios. A su vez, este dispositivo también, además de fortalecer su motricidad fina y gruesa, se conecta con una aplicación móvil para poder trabajar lo que son colores, vocales, algunos contextos en la vida diaria y poder reforzar esa parte. Estábamos realizando el servicio social en la FES Aragón, entonces nosotros teníamos que desarrollar algo de la parte tecnológica que pues ayudara en ese proceso de aprendizaje-enseñanza. Baum Technology se diversifica con la creación de lámparas que se activan con el celular, la impresión en formato 3D y cursos de robótica para niños. En Baum realizamos desarrollo de aplicaciones para empresas, para negocios, si quieren incluir alguna aplicación para contactar con sus usuarios, para dar a conocer sus productos, nosotros lo realizamos, desarrollamos páginas web. Baum Technology es una empresa creada por universitarios de distintas profesiones como comunicólogos, diseñadores y psicólogos, que se encargan de concebir ideas y de materializarlas. En la UNAM se practican alrededor de 50 disciplinas deportivas. Hoy vamos a conocer a un equipo integrado por 3 chicos que entrenan por lo menos 3 horas al día, logrando ya muy buenos resultados en las competencias más recientes en su ramo. Aquí en la Alberca Olímpica de Ciudad Universitaria se imparten 6 deportes, entre ellos polo acuático, también conocido como waterpolo, el cual ha tenido una gran evolución dentro y fuera de nuestra universidad. Acompáñenme a conocerlo. Es un deporte que te cautiva a la primera y lo difícil no es entrar a él, sino dejarlo. Algo que me han inculcado es que si se quiere, se puede. Y es lo que trato de hacer. Hice un compromiso con mi equipo, mi familia y aparte con la escuela. El waterpolo es un deporte muy completo que requiere capacidad física, velocidad, resistencia, agilidad y compañerismo. Más de 50 años teniendo equipos representativos y dando muy buenos resultados. Todas las categorías que he dirigido he tenido la fortuna de obtener grandes logros con los equipos de la universidad.
Cada equipo está integrado por 13 jugadores, de los cuales solo pueden estar en la alberca 6 más un portero. El número de cambios es ilimitado y pueden hacerse en cualquier momento. El objetivo es anotar el mayor número de goles en la portería del equipo contrario. Su principal complicación es flotar todo el tiempo, ya que el pie no puede tocar el fondo de la alberca ni apoyarse en los bordes de la misma. El equipo de la UNAM lo integran estudiantes de distintas facultades. Algunos cuentan con más de 10 años de experiencia. Es una experiencia muy linda y nueva porque yo siempre he formado parte del equipo de Yucatán. Combinar universidad y deporte es un poquito más complicado. Aquí tienes deporte, luego sales a estudiar y tienes educación y pues también la parte recreativa. Mi mayor motivación es la pasión, ¿no? Hacer estas actividades me hace muy feliz y bueno, combinarlos es increíble. Poder estudiar en la UNAM y poder entrenar en la UNAM es algo pues, genial. Los waterpolistas universitarios obtuvieron el primer lugar en el Circuito Nacional de Polo Acuático y se preparan para competir en el Campeonato Nacional. Además, son 3 los jugadores que fueron elegidos para ser posibles integrantes de la Selección Nacional de Waterpolo en los Juegos Centroamericanos en Barranquilla, Colombia. ¡México! ¡Pumas! ¡Universidad! ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachu, cachu, rara! ¡Cachu, cachu, rara! ¡Goya! ¡Universidad! Para TV UNAM, Paulina Gómez. Al volver recorreremos el Palacio de los Libros sin libros. No te vayas, esto es Inventario 20.1. Los frailes dicen que esa escritura tiene libros de pinturas con caracteres, y así es. Yo le llamo pictoglífica. En el extremo norte de la ciudad hay una pequeña plaza. Es muy antigua y en un tiempo sus bancos fueron de madera pulida y de metales lustrosos. Los lunes, miércoles y viernes soy un indigente sexual. Lo mismo que los martes, los jueves y los sábados. Los domingos descanso. Hoy, como ya se dieron cuenta, en Entre Palabras vamos a hablar de todas esas palabras que no solo se leen, sino que también se escuchan. Viri. Así es, Rosa. Fíjate que una gran opción para escuchar literatura sin duda son los audiolibros. Hay grandes beneficios detrás de estos, pero déjame platicarte tan solo algunos de ellos. Los audiolibros han sabido adaptarse a las nuevas tecnologías. Actualmente podemos descargarlos directamente a nuestros teléfonos celulares y pues esto nos permite combinarlo con el resto de nuestras actividades. Por ejemplo, cuando vamos en el transporte público camino a casa o cuando caminamos rumbo al trabajo o hacemos ejercicio, podemos estar escuchando un audiolibro. Esto, además de brindarnos mayores conocimientos o transportarnos a otros mundos, pues nos sirven como terapia de relajación o estimulación para el cerebro. También son una excelente opción para todos aquellos que desean adentrarse en el mundo de la literatura y no saben muy bien cómo empezar. Los audiolibros nos permiten conectar aún más con la historia. También, hoy en día, muchos autores han combinado su versión impresa con esta versión en audio. Entonces, imagínate poder escuchar los grandes clásicos de la literatura en voz de sus propios autores. Sí, no, bueno, por ejemplo, pienso en Jaime Sabines. Nadie como Sabines lee su propia obra. Y esta es una excelente posibilidad que ha aprovechado y explorado nuestra universidad. Exactamente, Rosa. Fíjate que aprovecho para comentarte que existe una colección precisamente de la Dirección de Literatura de la UNAM. Esta colección se llama Voz Viva de México y América Latina y está conformada por más de 1000 documentos sonoros. En ella se reproducen voces de grandes escritores. Está, por ejemplo, Jaime Sabines, como ya lo comentabas, Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, Juan Rulfo, Juan Gelman, Rosario Castellanos, entre muchos otros. Esta colección comenzó su historia en 1960 y con el pasar de los años ha integrado otras obras. Hoy, por ejemplo, existe una versión especial de la obra 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Está también una recopilación de cuentos de Vicente Leñero y otra más de Elena Poniatowska, todos en voz de sus propios autores. Pero imagínate que también existe una de mitos y leyendas prehispánicas leídas por el propio doctor Miguel León Portilla.
Aquí nos cuenta grandes leyendas mesoamericanas que en su tiempo fueron traducidas por él mismo. También hay otra recopilación de poemas de Efraín Huerta, esto por mencionarte solo algunas, porque hay miles y para todos los gustos. Literal, material para todas las edades y para todos los gustos. ¿Y dónde los podemos encontrar, Vicky? Claro que sí, pues están disponibles en la página www.literatura.unam.mx o en la página descargacultura.unam.mx. Esto para quienes deseen adquirir los documentos sonoros, pero aprovecho para comentarte que para todos aquellos que deseen adquirir los documentos físicos, que también valen muchísimo la pena, pues están disponibles en todas las librerías de la UNAM. Estos documentos, te repito, valen muchísimo la pena porque están llenos, además del CD, en donde podemos escuchar de viva voz a los autores, de biografías, de prólogos con otros autores comentando la obra, de entrevistas, etc. Es una gran colección que vale mucho la pena tener en casa, Rosa. Y una excelente recomendación para que se acercan las vacaciones y, como bien nos decías, para la vida cotidiana. Y ahora vamos a conocer la historia de una mujer cautivada por la cultura maya. Un día visitó la zona arqueológica de Palenque en Chiapas y conoció la tumba de Pacal. Desde ese día supo que dedicaría su vida al estudio de esta cultura milenaria. Ella es Mercedes de la Garza en primera persona. La vocación por la historia la descubrí porque hace muchísimo tiempo, cuando era yo estudiante de letras, tuve ocasión de hacer un viaje a Palenque, la ciudad maya en Chiapas, que no conocía, no había ido nunca, y al llegar a la ciudad de Palenque, en el mismo momento de entrar, me impactó de tal manera que esa gran emoción indescriptible, que es difícil, no soy poeta, es difícil, me llevó a querer dedicarme a estudiar a la cultura maya. Entonces regresé y me inscribí en la carrera de Historia y allí conocí, para mi fortuna, al doctor Alberto Ruz Luillier, que era el maestro del curso Civilización Maya. Entonces inmediatamente me integré a ese curso y pues él era nada menos que el descubridor de la gran tumba de Kinich Hana Pacal de Palenque. Varios años después, cuando ya era yo investigadora mayista, la Secretaría General de la UNAM me llamó para llevar a una visita guiada a un gran personaje al que la UNAM le estaba dando el doctorado honoris causa. Y ese fue el gran antropólogo Claude Lévi-Strauss. Entonces, eso fue un privilegio, me llenó de susto, pero me fui con él, por supuesto, a Palenque, a Yucatán, fuimos a Chichén Itzá, a Uxmal, lo llevé a varias de las zonas arqueológicas. Él tendría aproximadamente 80 años en ese momento y era un hombre como una avispa, delgadito, inteligentísimo y con una capacidad y un afán. No conocía nada de eso. Año con año, el edificio universitario, que se encuentra en la calle de Tacuba número 5 en el centro histórico, recibe a tantos miles de visitantes que resulta complicado apreciarlo en sus justas dimensiones. Mari Carmen nos invita a recorrer el Palacio de Minería, que ha sido intervenido en distintas ocasiones por ingenieros y arquitectos. El Palacio de Minería tiene más de 200 años de antigüedad y sobresale entre otros edificios de la época porque básicamente se ha mantenido funcionando en la misma línea para la que fue creado: el estudio de la minería y de las ramas que confluyen hacia esta disciplina. Construido específicamente para la enseñanza de la ingeniería y la metalurgia, principales actividades económicas de la Nueva España, este edificio es hoy uno de los tesoros patrimonio cultural y artístico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Acompáñenme a descubrir las maravillas de este majestuoso Palacio de Minería. Inaugurado en 1813, esta obra arquitectónica es considerada la obra maestra y la prueba viviente de la visión y el arrojo de Manuel Tolsá, arquitecto de esta monumental obra que, a pesar de estar en aquel tiempo mucho más dedicado a su obra como escultor,
acepta el reto de diseñar y construir el entonces Real Seminario de Minería. Este palacio, concebido desde un inicio para un uso civil, alberga sin embargo un salón religioso totalmente innovador en la arquitectura de la Nueva España. Las primeras generaciones de estudiantes acudían a una misa matutina diaria antes de ir a sus clases en esta capilla que es un regalo visual y artístico en todos y cada uno de sus rincones. El altar tiene un lienzo con la imagen de la Virgen de Guadalupe, patrona de los mineros. La capilla del Palacio de Minería es un espacio en donde se tocan la estética de finales del barroco con el surgimiento del neoclásico. Este extraordinario resultado es el reflejo de la colaboración entre el arquitecto Tolsá y el pintor Rafael Jimeno y Planes, quien realizó los magníficos plafones que se encuentran hasta hoy todavía en perfecto estado para que los disfrutemos. Otro de los espacios que también está abierto al público es el Salón de Actos. Al entrar en este recinto, de verdad impacta la elegancia y sobriedad de su diseño y es emocionante conocer los hechos que tuvieron lugar aquí. Estamos en el Salón de Actos, un espectacular recinto que a principios del siglo XX fue sede temporal de la Cámara de Diputados y en donde de hecho el general Porfirio Díaz realizó su última toma de protesta como presidente después de 30 años en el poder. Este hecho es significativo para nuestra historia, pues marca aquí el inicio de la Revolución Mexicana. Hay 4 patios, pero en el patio principal es en donde más claramente podemos notar el sello que Tolsá utilizó en cada uno de sus trabajos como arquitecto, la famosa balaustrada Tolsá, que rodea todos los pasillos y que usó el artista a manera de firma. La escalera monumental y el enorme domo representaron todo un reto por su pesadísima estructura en un subsuelo inestable como el del centro histórico. Hoy, este edificio sigue siendo un lugar vivo, centro académico y cultural y en donde anualmente se realiza el evento literario más importante de la Ciudad de México, la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Este bellísimo recinto tiene sus puertas abiertas todo el año para que vengan a conocerlo. En la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM se encuentra un museo que es único en su tipo en nuestro país y uno de los más completos de todo el continente. Se trata del Museo de Anatomopatología. ¿Quieres saber de qué se trata? Vamos a ver nuestra siguiente postal. Mucha expectativa, muy buen recibimiento y 2 premios fueron algunos de los resultados de Ayotzinapa, El Paso de la Tortuga, documental dirigido por Enrique García Mesa, que coproducen TV UNAM, Guillermo del Toro, Berta Navarro y el IMCINE, y que fue estrenado en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Con la recomendación de que visiten el MUAC o que tomen nota de algunas de las recomendaciones que hemos preparado, me despido de Inventario 20.1. Mi nombre es Rosa Brizuela y los espero aquí la próxima semana. Adiós.